En esta oportunidad nos convoca un tema que no es solo de economistas, sino de cada venezolano que día a día ve cómo su esfuerzo se disuelve en los precios. Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, este 2026 podríamos enfrentar una inflación superior al 600%. La inflación ocurre cuando el ritmo de la emisión monetaria va más rápido que el ritmo de las fábricas y negocios. Por lo tanto, frenarla y procurar un equilibrio en los precios relativos es fundamental para ello que la creación de dinero camine al mismo ritmo que la capacidad productiva del país. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando luego de más de 4 décadas no se registra una tasa de inflación anual de un dígito? Inevitablemente las personas empiezan a plantearse soluciones. Y es allí donde surge la dolarización. La pregunta que nos formulamos hoy es: ¿la dolarización oficial, la salida definitiva que tenemos los venezolanos, o un error en el que se cae por desesperación? Vamos a tener para tratar el tema a una de las voces más autorizadas en la región sobre dolarización. Nos acompaña Gabriela Calderón de Burgos. Es egresada en Ciencias Políticas, enfocada en Relaciones Internacionales en el York College de Pensilvania y con una maestría en Comercio y Política Internacional por la Universidad George Mason. Actualmente es investigadora del Instituto Cato, editora en el Cato y columnista destacada en diferentes diarios de América Latina, como El Universo en Ecuador. Gabriela ha analizado por décadas el fenómeno monetario en América Latina. Bienvenida, un gusto tenerla en La Ventana Rota. Muchas gracias por esta invitación, Diego. Gabriela, en Venezuela vivimos una dolarización espontánea o de facto, como también se le conoce. La gente usa dólares, pero el Estado sigue emitiendo su moneda de uso obligatorio. Ese es el escenario actual, por lo que considero que resulta importante iniciar por explicarle a las personas cuál es la diferencia entre el sistema en el cual vivimos hoy y lo que es una dolarización formal y legal de la economía. Sí, claro, la dolarización espontánea, que muchas veces se la menciona y se la trata en la prensa, por ejemplo en Argentina o incluso en Venezuela se habla de la dolarización de los depósitos. Es algo diferente a la dolarización formal de la economía. Y la diferencia radica en que básicamente se le da curso legal y, digamos, se convierte en una moneda que no es penalizada ni desalentada según el régimen legal vigente. Es decir, la gente es libre de utilizarla sin sufrir penalidades en la forma de algunas tasas o a veces no es, es considerado incluso delito en algunas partes, ¿no? Entonces, esta dolarización espontánea surge como una protección contra la pérdida de valor de los ahorros en la moneda que emite la autoridad nacional, en este caso un banco central, como el Banco Central de Venezuela o el Banco Central de la República Argentina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que tratar de protegerte dentro de un régimen legal que no le da curso legal a la divisa, que en este caso estamos hablando ya sea Venezuela, Argentina, Ecuador, estamos hablando del dólar de los Estados Unidos. Sí, lo que surgen son grandes costos de transacción. Mientras mayor sea la persecución del régimen legal vigente contra esa divisa, mayores serán los costos de transacción y se crea una especie de apartheid entre los ciudadanos que obtienen ingresos por encima de cierto nivel y pueden incurrir en esos costos de transacción para proteger algo de sus ahorros y aquellos que no lo pueden hacer, porque simplemente no ganan lo suficiente como para protegerse de aquello. Ahora,
digamos, no conozco mucho el caso de Venezuela actualmente, pero en el caso de Ecuador, luego de décadas de una inflación alta, nosotros no llegamos a tener, por cierto, un periodo de hiperinflación como ustedes lo tuvieron entre 2017 y 2019, pero nosotros sí tuvimos décadas entre los 80 y 90 de inflación alta. La gente llegó pues a tener una cultura contraria a la cultura de ahorro, es decir, no tenía sentido ahorrar y no tenía sentido hacer inversiones de largo plazo y muchos capitales eran desviados hacia la especulación en torno al tipo de cambio. Y eso creo que sigue sucediendo en países como Venezuela y Argentina. Entonces, la gran diferencia es una que eliminas esa desigualdad de acceso a una moneda fuerte que hay entre los ciudadanos de distintos ingresos y por otra parte, eliminas ese desplazamiento de capitales que siempre son escasos hacia la especulación del tipo de cambio en lugar de estar invertidos en mejorar la productividad de la economía y ampliar la capacidad de producción. Correcto. Sí, cuando se habla de dolarización, surge inmediatamente un debate entre personas que están a favor y personas que están en contra de esta medida. Yo me voy a concentrar en esta oportunidad en algunas de las principales objeciones que he podido leer y escuchar respecto a este proceso. Por ejemplo, una de ellas es la crítica que me parece más común y es que al dolarizar se dice que el país pierde su soberanía monetaria y se queda sin herramientas para reaccionar ante una crisis externa. Por tanto, le pregunto, ¿es la capacidad de emisión de dinero una herramienta óptima de soberanía que se estaría perdiendo ante una eventual dolarización? Lejos de ser una desventaja, esta viene a ser uno de los principales beneficios de la dolarización, Sí, porque la variable de ajuste, cuando tú tienes una moneda emitida por un banco central nacional y esta moneda no es de aceptación universal, porque, o sea, el bolívar fuerte, ¿quién lo acepta fuera de las fronteras venezolanas? sí, Es como que yo imprima unos billetitos y le diga a los Gabrielas, que, o sea, más allá de mi familia, ¿quién los va a aceptar? Digamos, es diferente a una moneda como el euro o el dólar, mucho más el dólar que el euro, que tiene más presencia, más dominio a nivel mundial. Digamos, cuando hay estas monedas que no son de aceptación universal, lo que termina pasando, pues, es que en momentos de crisis no tienen un prestamista de última instancia realmente, sí, porque por eso aparecen como por arte de magia los ministros de finanzas de estos países en Washington pidiéndole al Fondo Monetario un rescate. Hasta el año pasado, el ministro de Finanzas de Argentina, Caputo, sí, recibió dos rescates, uno del FMI en abril y uno del Tesoro de Estados Unidos en una intervención sin precedente por parte del secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Entonces estamos hablando de una fragilidad, un riesgo cambiario muy importante incluso cuando hay cambios positivos en el mix de políticas, incluso cuando hay un importante cambio en el régimen económico, como sucede en el caso de Argentina. sí, Entonces, lo que pasa es que no son prestamistas de última instancia realmente. Estas monedas son una gran debilidad porque convierten una crisis de la administración pública, automáticamente se contagia hacia todo el sistema financiero y pone en riesgo a todo el sistema financiero. En dolarización lo que se hace es divorciar, de cierta manera, las finanzas públicas del sistema privado financiero. De tal manera que aquí en Ecuador incluso ha habido episodios en la época de Rafael Correa que se declaró default sí, en pagos de la deuda y no se movieron las tasas de interés para el sector privado. Si no guardan relación, hay una desvinculación casi total. Por supuesto, pues era una administración socialista del siglo XXI y eso no le parecía muy bien, entonces se introdujeron una serie de normas y regulaciones que no tienen nada que ver con la dolarización y que más bien dificultan esa conexión que es necesaria para nutrirse del ahorro externo, porque los prestamistas de última instancia en una economía dolarizada
el modelo, digamos, el gold standard del patrón de oro de una economía dolarizada Sí, es Panamá. Y los prestamistas de última instancia ahí son los bancos, las sucursales en el extranjero de los bancos extranjeros domiciliados en su centro financiero internacional. Esos bancos nutren de liquidez a la economía panameña cuando escasea, no por ser salvadores y ser así como, digamos, una obra de caridad, no, lo hacen porque persiguen mayores retornos por sobre sus inversiones. ok, Entonces, cuando la tasa de interés refleja que hay una escasez de liquidez en Panamá, esa tasa de interés, que por cierto no está controlada, en Panamá no se controlan las tasas de interés, esa tasa de interés sube para reflejar esa escasez. Acordémonos que los precios, digamos, el sistema de precios envía estas señales y automáticamente con un clic de un mouse, alguno de esos 80 bancos empieza a repatriar liquidez hacia territorio panameño y luego otros se dan cuenta y hacen lo mismo y eventualmente pues esa tasa de interés frente a la abundancia de fondos repatriados empieza nuevamente a bajar. Ese es el verdadero prestamista de última instancia que funciona de manera eficiente si no hay barreras a la entrada y salida de capitales, que sería lo más adecuado en una ok. economía dolarizada. Por supuesto, también beneficia a las economías que no son dolarizadas eliminar las barreras a los flujos de capitales, ¿no? Muchos venezolanos temen que al oficializar el dólar, los precios suban aún más, porque, y cito un comentario que leí hace poco en redes sociales, todo se pondría a valer como en Miami, dicen. Basándose en la evidencia empírica que hay, por ejemplo, en Ecuador, ¿qué sucede realmente con el costo de la vida y la capacidad de planificación de una familia cuando el dólar se vuelve moneda legal? Que se le pone un piso al salario real de los trabajadores venezolanos. La gente que teme que se encarezcan las cosas son usualmente personas que, digamos, un grupo exclusivo que se beneficia del sistema actual. No me refiero a lo que dicen ustedes en Venezuela como enchufados, aunque también debe haber algunos así, pero me refiero a personas que tienen sus sueldos dolarizados. Cuando acá en Ecuador nosotros teníamos inflación alta, empezó a darse esta práctica de atar los contratos a la inflación. Ok, Y era una manera de, digamos, dolarizar espontáneamente las transacciones. El momento que se dolariza Ecuador en enero del 2000, ya más del 70% de las transacciones del sistema financiero se realizaban teniendo como referencia el dólar. Entonces, digamos, ¿qué sucede? Que las personas que tienen ese gran privilegio de tener acceso a sueldos dolarizados, lo encuentran fenomenal porque todo les resulta baratísimo. Ellos, digamos, ganan en una moneda dura y gastan en una moneda débil. claro. Pero el resto de los mortales, ese fenómeno es totalmente al revés. El resto de Correcto. los mortales ganan en esta moneda que va cayendo y tienen que pagar por las cosas que necesitan, por lo que necesitan consumir, lo tienen que pagar en dólares. De hecho, en Venezuela, que es una economía muy dependiente de las importaciones, porque Sí, ha sido muy diezmada la producción, este fenómeno abarca a la gran mayoría de la población. O sea, estamos hablando de que la gran mayoría de la población es parte de los perdedores en esta ecuación, porque son la mayoría aquellos que no se pueden proteger de esta caída libre del supuestamente fuerte, ¿cómo es que le dicen? Bol- Bolívar fuerte. Bolívar fuerte. Pero, pero la cosa es que realmente lo que pasa es que, y yo viví el cambio, yo era muy joven, cuando Ecuador dolarizó yo tenía 15 años y yo recuerdo que mis papás, por ejemplo, tenían un negocio de importación, Ok, pero tenían que pagar obviamente las importaciones, así como las materias primas, la que no sea materia prima, todo se paga en mercados mundiales en dólares. sí, Entonces tenían que conseguir en el mercado libre que sí existía aquí en Ecuador, tenían que conseguir las llamadas divisas para pagar por estas importaciones que luego tenían que vender en sucres. Y los claro. sucres, por ejemplo, pasaban al finales del 99, pasaron de alrededor de 15.000 sucres por dólar y llegaron hasta 28.000 sucres por dólar Wow. en enero del 2000, cuando se anuncia la dolarización. Entonces, ¿cómo un negocio puede sobrevivir? ¿Cómo puede hacer el cálculo económico para pagar esas importaciones, esos gastos de operación?
de un negocio, era realmente una misión, un vía crucis, una misión casi imposible. Claro. Lo que sucedió después de eso, y bueno, lo que solía suceder es que la variable de ajuste, cuando había crisis, era el salario de los trabajadores, porque se daba una Mm, devaluación. Entonces, el salario de los trabajadores, si uno lo ve en una gráfica, que nosotros tenemos los datos, y hemos seguido esto desde los 80 en adelante, no paró de caer hasta llegar en términos reales a finales del 99 a valer el equivalente a $4. wow. Entonces, tuvo una caída sin detenerse desde 1980 hasta el 99. Desde el 2000 hasta 2026 ya han habido cambios de régimen político, cambio de constitución, gobiernos que se han caído. Aquí no ha habido estabilidad política. Ok, Desde ahí los salarios reales, y también esto está relacionado con el salario mínimo legal también, han ido subiendo. No han parado de subir y ni siquiera en épocas de crisis como la del COVID. Porque ya esa no es una variable de ajuste, no se puede licuar los salarios de los trabajadores. Entonces yo recuerdo que, claro. por ejemplo, un corte de pelo con un cepillado en una peluquería costaba el equivalente a $5. Esa misma peluquería hoy en día vale $25. Ahí es cuando la gente te dice, bueno, van a costar las cosas como cuestan en Miami. No necesariamente, algunas cosas suben y otras cosas bajan. Ok, Entonces, lo que estaba realmente deprimido o por los suelos era el salario de los servicios no transables. Servicios claro. como un corte de pelo, como una peluquería, que son servicios que no cruzan las fronteras. Eso estaba muy devaluado. Y lo que estaba, pues, digamos, lo que tenía que bajar era el costo de todo lo importado. Entonces, hoy en día, en Ecuador, yo estoy casi segura, aunque tú me dirás cuánto cuesta el tipo de cambio oficial y paralelo, pero yo estoy casi segura que yo puedo comprar harina pan más barata Ok, que un venezolano promedio, porque esas cosas importadas, en el caso nuestro acá, nosotros importamos harina pan claro. y la harina pan acá termina costando menos. ¿Por qué lo asumo? Porque muchas personas que vienen de Venezuela a Ecuador y luego se vuelven para Venezuela, se llevan maletas de harina pan. Entonces hay Claro. cosas que, hay cosas que bajan y cosas que suben. Eso se llama como un ajuste de los precios relativos. Ok, Es decir, hay grandes distorsiones que se generan en la economía producto de esta inflación sostenida. Y una de esas distorsiones es que se licúa el salario real de los trabajadores, sobre todo en los no transables. Entonces, sí, algunas cosas suben, otras no. Algunas cosas son más caras en Ecuador que en Panamá. Y uno dice, ¿por qué? Si los dos están dolarizados. Bueno, Ecuador tiene barreras al flujo de capitales, ok, Ecuador tiene barreras comerciales, Panamá no tiene tanto así. claro. Ujú. Gabriela, usted ha escrito que la dolarización no es una solución mágica para todos los males, como la corrupción o el gasto público excesivo. Sin embargo, afirma que protege el derecho de propiedad o ayuda a la protección del derecho de propiedad. ¿Cómo es que tener dólares en el bolsillo protege al ciudadano de los abusos de un gobierno, incluso si el gobierno no es fiscalmente responsable? El entonces Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, decía que lo que hay que lograr es que se vuelva políticamente deseable y viable las políticas correctas, convenientes. Y que se vuelva a la inversa, pues que se vuelva políticamente costoso las políticas inconvenientes. La dolarización ha tenido ese efecto. Yo trabajo en el Instituto Cato y nosotros vivimos dedicados a la promoción de ideas que conforman, que creemos que sostienen sociedades libres, pero a veces un cambio de política surte un cambio en los incentivos que luego se ve reflejado en un cambio en los comportamientos de las personas y en la cultura de una sociedad. Entonces, lo que vemos en el caso de la dolarización en Ecuador es que surgió una cultura de propietarios y una cultura de ahorro que no existía antes. Y eso se da porque se crea pues toda una nueva clase media, porque esta clase media pues logra acumular lo suficiente para realizar inversiones, para heredar, para tener mayor nivel de consumo. Y bueno, pues todo esto ha derivado
en que cuando un político habla en contra de la dolarización, inmediatamente circulan rumores de que va a desdolarizar y cae 10 o 15 puntos en las encuestas. Alguien realmente debería, y sería un bonito estudio empírico, ver cuánto le cuesta a los candidatos políticos en Ecuador hablar en contra de la dolarización, porque se lo puede medir fácilmente, porque esto es un escándalo cada que hay campañas electorales. De tal manera que el mismo Rafael Correa, que dedicó su tesis doctoral a criticar la dolarización como el peor error económico en la historia de la República del Ecuador y Wow, a dedicar un capítulo entero a proponer cómo desdolarizar la economía, y que era muy honesto intelectualmente porque siempre habló en contra de la dolarización, claro, intentó hacerlo en al menos una ocasión, eh, sufrió costos políticos muy altos, de tal manera que él se tuvo que retraer. Él se tuvo que desdecir en varias ocasiones. Trataron, por ejemplo, en el año 2015 de emitir un dinero electrónico emitido por el Banco Central. ok, Supuestamente iba a estar respaldado 100% en el dólar. Y gastaron tanto en propaganda estatal para promoverlo, para promover su uso, que lo que se destinó el monto que se destinó en dólares a promover el uso del llamado dinero electrónico ok, terminó siendo superior al monto de transacciones realizadas en ese dinero electrónico que nadie quiso aceptar. Entonces, como veían que la gente no lo aceptaba voluntariamente, emitieron una resolución del Banco Central de que los agentes del sistema financiero estarían obligados a aceptar como curso, digamos, como pago, claro. este dinero electrónico. Y entonces se corrió el rumor por WhatsApp de que ese era el primer paso para desdolarizar. Al día siguiente, en cadena nacional, salieron los funcionarios del Banco Central a decir que ya no iba a ser de aceptación obligatoria, que iba a ser de aceptación voluntaria. Y se calmó todo. Es Wow, decir, se vuelve políticamente costoso ok, para políticos de cualquier color, a través del espectro político, salir a hablar en contra de la dolarización, porque la gente asocia la dolarización con una protección de su legado, de sus ahorros. claro. Y de hecho, cuando se intenta crear por primera vez el impuesto a las herencias en el año 2015, es la única vez que Rafael Correa estuvo a punto de caerse del poder, como muchos otros presidentes antes que él, a principios de los 2000, porque la gente espontáneamente, sin ningún liderazgo político a la cabeza, se autoconvocó en protestas alrededor del país en defensa de lo que consideraban eran sus ahorros. Y el presidente salió a decir, pero no entiendo por qué salen a protestar si esto es solo para aquellos que tienen una herencia de más de $1 millón. Y recuerdo un señor que salió entrevistado en noticiero diciendo, es que puede ser que yo no lo tenga hoy, pero algún día lo podría tener y quiero que sea para mis hijos. Mm, Esa cultura, ese sentimiento aspiracional, eso claro, no existe, es muy difícil que exista o no tiene sentido en contextos de alta inflación. correcto, correcto. A ver, existen también quienes sostienen que uno de los efectos adversos de dolarizar es que el país tiende a aumentar sus niveles de deuda pública porque no puede emitir y tiene que obligatoriamente, si puede recurrir a ese hecho, pedir prestado. ¿Es la dolarización una consecuencia, o mejor dicho, replanteo, el aumento de la deuda pública una consecuencia inevitable de la dolarización? No necesariamente, ahí digamos estamos mezclando distintas áreas de la política pública, ¿no? Como tú decías, yo siempre digo que no es una panacea, no resuelve todo. Hay problemas de política comercial, política laboral, política fiscal, política tributaria, y tener endeudamiento excesivo es un problema para cualquier país, dolarizado o no. Eh, ¿Cómo se llega a eso? Pues registrando déficits públicos año tras año, se va acumulando cada vez más deuda. Ahora, ¿cuál es la ventaja en este contexto? Si tú tienes una clase política que es muy proclive a gastar más de lo que le ingresa, a registrar déficits y acumular deuda, y eso está demostrado por estudios que ha realizado Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, que los pueden buscar en internet, te va a ir mejor con el dólar, porque el dólar cierra una de las avenidas, una de las llaves
a través de las cuales se puede financiar ese gasto desmedido. Y es la llave más peligrosa porque es la maquinita de billetes, la emisión monetaria. Claro. En el año 1999, el Banco Central del Ecuador incrementó la emisión monetaria en más de 150%. Wow. Los efectos de esa inflación se sintieron durante el primer año de la dolarización, porque hay ese retardo Claro. en el efecto de la emisión luego en la inflación. Pero la cuestión está en que tú eliminas eso, la monetización del déficit. Ya el presidente de un país dolarizado no puede llamar al presidente del Banco Central. eh, no quiero perder la oportunidad de decir que no es necesario un Banco Central en dolarización, Panamá no lo Ok. tiene, pero digamos El Salvador y Ecuador sí. Entonces el presidente de un, un presidente ecuatoriano no puede llamar al presidente del Banco Central y decirle, imprímeme sucres para cubrir las cuentas. Claro. Ya no existe esa posibilidad. Entonces solo le quedan dos avenidas, que es subir los impuestos y o aumentar el endeudamiento. ¿Qué es lo que se hace aquí? Es una combinación de ambas cosas. Ok. Y bueno, la dolarización es tan sólida o provee tanta confianza a los actores del sistema que incluso con déficits públicos de hasta 10% del PIB, no hay crisis en el sistema financiero, no hay ninguna, la economía sigue andando, el sistema bancario sigue andando de manera normal. Hemos tenido déficit de ese tamaño durante la época de Correa. Ok. Eso se ha venido reduciendo. De hecho, desde el periodo de dolarización, solamente entre 2000 y 2008 se tenían superávits. El año con superávit más reciente creo que fue el 2023. El resto del tiempo hemos vivido con déficits que se han venido financiando con aumentos periódicos de impuestos, lo cual espanta las inversiones y deprime el crecimiento, Claro. o con aumentos de endeudamiento. Entonces, a lo que yo voy es que no es que la dolarización te causa el mayor endeudamiento, es que lo limita de cierta manera, porque esa misma clase política hubiera gastado mucho más si hubiese podido monetizar déficits. Ok. Entiendo. Ujú. Finalmente, para el ciudadano de a pie en San Cristóbal o en Caracas, si mañana se anunciara la dolarización formal del país, siguiendo alguno de estos modelos, bien sea el de Ecuador o el de Panamá, ¿qué pasaría con lo que son los créditos y las tasas de interés? ¿Aumentaría los plazos de los créditos? ¿Podrían aumentar? ¿Las tasas de interés se irían al alza o contrariamente tenderían a reducirse? Bueno, como yo insisto, el modelo a seguir en esto es Panamá, pero incluso si uno no tiene el mix ideal de políticas públicas, si solo se adoptara la dolarización como lo hizo Ecuador y quedan pendientes las otras reformas, igual caen las tasas de interés, porque un componente de la tasa de interés es el riesgo cambiario y se elimina el riesgo cambiario. Uno de los principales expertos en dolarización, Steve Hanke de Johns Hopkins University, él decía que Ecuador debería tener un letrero en sus aeropuertos que diga bienvenidos inversores, aquí no hay riesgo cambiario. Claro, Sí, porque hay muchos otros riesgos. Tenemos una claro, crisis de seguridad terrible, tenemos inseguridad jurídica, hay mucha penetración del narco en las instituciones públicas, el cumplimiento de los contratos es una cosa muy engorrosa, no hay, está muy limitado el régimen de arbitrajes internacionales. Todo esto inserta mucha incertidumbre, inseguridad para captar inversiones extranjeras. Pero si eliminas este riesgo cambiario, y no hay cosas como sucede en Argentina, que vienen las multinacionales, invierten y luego quieren sacar sus utilidades y están atrapadas en ok, el Banco Central de Argentina. No claro, sabes a qué tipo de cambio lo vas a poder sacar ni en qué momento. Entonces, eso de ahí sí se elimina y eso es algo muy positivo. Ahora, que podríamos estar mucho mejor y haber crecido a una tasa mucho más alta, sí, pero hay que hacer las tareas en otras áreas. La dolarización sí, no puede compensar por un código laboral inspirado en Mussolini que data de 1940. Eso es lo que claro, nosotros tenemos y obviamente eso encarece la operación de las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor empleo generan. claro.
Gabriela, le agradezco mucho su tiempo, ha sido realmente un honor. Gracias por acompañarnos. No, gracias, gracias a ti por la invitación. Bien, la moneda, como vemos, no debería ser una herramienta política, sino un refugio de valor que da poder de decisión a los ciudadanos y fortalece la cooperación social. La dolarización, como podemos analizar después de esta entrevista, no es una panacea, nuestra entrevistada lo ha dicho, sino una medida que contribuye a minimizar el poder de daño de un mal gobierno y que puede, a su vez, permitir crear las condiciones económicas y el capital político para llevar a cabo las demás reformas que urgen para que la economía funcione de una manera mejor. Por eso le pregunto a quienes nos están viendo, ¿creen ustedes que la dolarización formal en Venezuela es la única salida para frenar la inflación crónica que nos amenaza? Dejen sus comentarios. Gracias y será hasta la próxima.